Muy buenas tardes, qué bendición, qué alegría poderles saludar a cada uno de ustedes en esta tarde. Muy agradecido a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará a nuestro favor. Fue un domingo espectacular. Damos gracias a Dios, creemos que Él se manifiesta en todo lugar donde sinceramente los hombres y mujeres del mundo lo invocan, pero se manifiesta especialmente donde se reúnen los que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y creemos que su presencia fue real, fue bendición, fue gracia para cada asistente a la iglesia cuadrangular El Shaddai en la hermosa ciudad de Armenia y también allí en la ciudad de Tuluá. Muy agradecido por cada uno de los hombres y mujeres que hicieron este día espectacular. No es para nosotros el único día, pero nos unimos al clamor de la gente que ha hecho de este día un día especial para recordar, para agradecer. Esperamos que sea así, para decir gracias por esa mujer hermosa que Dios nos regaló a cada uno de nosotros y que ha sido tan especial en la vida de cada uno de nosotros, nuestra querida mamá. Así que un abrazo, un saludo a todas las mamás de la iglesia cuadrangular El Shaddai, un abrazo, un saludo de su pastora Hilda Trujillo, que está en una buena recuperación, un saludo de la pastora Liceda Andrea, de este servidor y de toda la familia pastoral. Que Dios les bendiga, que se cumplan ustedes esa palabra que dice: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas, porque tienes la expectativa, porque tienes la fe, porque tienes la confianza en el Dios Todopoderoso, y podemos decirte con pleno conocimiento: nunca te defraudará Dios. Dios cumplirá sus buenos propósitos que superan, decíamos en esta mañana, los anhelos que haya en nuestros corazones. Lo más profundo de nuestro corazón lo superará Dios. Así que una felicitación muy especial, un Dios les bendiga a cada una de las madres de la iglesia cuadrangular El Shaddai, y desde luego es extensivo este saludo, este anhelo, este deseo de bendición para todas las mamás de la ciudad de Armenia y de todas las ciudades donde hemos alcanzado esta querida iglesia a influir, los que nos escuchan a través de las redes en otras ciudades, los que nos escuchan en los lugares vecinos, Montenegro, Calarcá, Pereira, allí en la hermosa ciudad de Tuluá, en las veredas, los que estuvieron en esta mañana, muy agradecidos a Dios por todo lo que ustedes pudieron hacer. Gracias, agradecemos a Dios a aquellas familias que tuvieron este día la oportunidad de ir a la iglesia y acompañarnos en ese momento, que es nuestra costumbre de orar cada uno, de agradecer a Dios por nuestra querida mamá. Que Dios les bendiga y que Dios multiplique su gracia sobre cada uno de ustedes. Bueno, en esta tarde preciosa debemos de orar, entonces seguir orando y seguir confiando en Dios por nuestra querida hermana Cristina Ríos, que sabemos que está en una recuperación y que está en una expectativa de encontrar, de hallar en su cuerpo otras cosas. Esperamos y oramos a Dios que toda maldición sea deshecha, que el Dios del cielo obre un milagro de sanidad, de liberación, y que ese espíritu maldito de enfermedad se muera y se vaya de su cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando en plenitud la recuperación de nuestra querida pastora, que tuvo una intervención también un poco preocupante, pero que está en plena satisfacción de recuperación, y esperamos que la mano poderosa y soberana de Dios se haga claramente visible. Muy agradecidos a Dios por todo lo que ha hecho en nuestro favor y por todo lo que hará. Oremos a Dios. Soberano Señor,
Gracias por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque en nuestra tierra colombiana y seguramente en muchas naciones hoy se rinde homenaje, aunque sea en el sentido comercial, pero hoy se rinde homenaje a esa querida mujer que tú usaste para darnos la oportunidad de la vida. Gracias, Señor, por esas mujeres que han esforzado, que han hecho propósitos para darnos la vida, Señor, para enseñarnos, para orar por nosotros y permitirnos conocerte como Señor y como Salvador. Señor, oramos por aquellas que en un momento de la vida cometieron el error de abortar. Algunas no lo lograron y a pesar de eso, ahí están sus hijos por misericordia tuya. Señor, pedimos, como dice tu palabra, que no les tomes en cuenta ese pecado, que tal vez apresuradas por la situación, por las circunstancias, por la ignorancia de la vida lo hicieron, pero tú has llegado a sus corazones para perdonarlas, y pido en el nombre del Señor Jesucristo que esa autoridad que tomó Satanás por ese hecho se rompa en esta tarde, se anule en el nombre del Señor Jesucristo, porque tu palabra dice que el hombre fuerte está confiado en sus armas, y esas son las armas de Satanás, los errores, los pecados, las ataduras que él mismo colocó en las vidas, pero viniste tú, Señor, el más fuerte, y lo derrotaste, porque tu palabra asegura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que la sangre preciosa de Jesucristo obre liberación, obre perdón y vida, y todas las armas que Satanás tenía se deshagan ahora en el nombre del Señor Jesucristo. El espíritu de reconciliación, el espíritu de restauración y de vida y de perdón venga sobre cada mujer en el nombre del Señor Jesucristo, y sea perdonado su pecado y sea perdonado aún aquellas que sí lo lograron, que abortaron, que perdieron sus hijos, pero que tú, Señor, las liberes y las perdones por tu sangre preciosa. Señor, oramos en esta tarde por nuestra querida hermana Cristina Ríos, pero oramos por todas las mujeres que como ella, hombres que como ella, tengan un diagnóstico de confusión, de enfermedad, aún un diagnóstico maligno de cáncer o de cualquier otra maldición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el Dios de los milagros, y los milagros tuyos se operan en las necesidades reales, en las deficiencias, en las enfermedades reales de los seres humanos, porque llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Envío a través de este medio sanidad para el cuerpo de Cristina Ríos y para toda persona que escuche, que vea este programa, en el nombre del Señor Jesucristo. Envío a través de este medio salud, y me uno a la querida iglesia cuadrangular El Shaddai para orar no solo por Cristina Ríos, sino por nuestra pastora Hilda Trujillo, que la mano poderosa de Dios la restaure, la sane, la bendiga, y toda persona que escuche este programa sea sana, sea liberada, y todas las heridas del pasado, todas las ataduras por los errores del pasado se rompan ahora, y el Señor Jesucristo libere las vidas, y Señor de toda la gloria, que los enemigos del alma huyan ahora, las ataduras de los demonios se rompan ahora, y la presencia de Cristo tome el dominio de cada corazón, y nunca jamás puedan venir esos espíritus de enfermedad y de maldición a los cuerpos. Gracias te doy, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por lo generoso y por lo bueno que eres. Te bendigo, Padre, Señor del cielo, porque tú eres digno del honor,
y de toda la honra y de toda la gloria. A ti sea el honor y la honra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de Dios es activado y está tocando por la fe a cada persona donde quiera que esté. Hombres y mujeres son sanados. Señor, toca los riñones de Cristina Ríos, toca ese riñón que está afectado, toca los riñones de Jorge Fernando Escudero García, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda persona que está siendo afectada por cualquier enfermedad, reciba ahora el toque sanador del Dios del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, que puedas tomar esta palabra y puedas sentir ahora en tu cuerpo la sanidad, el milagro del Dios del cielo. Bueno, en esta mañana hemos estado avanzando en nuestro tema acerca de la revelación de Dios en la vida espiritual. Y vimos entonces en esta mañana cómo después de muchas bendiciones, Dios prueba a Abraham. Génesis capítulo 22. Y vimos, a diferencia de lo que se dice en el tradicionalismo, en la religiosidad, cómo es la manera en que Dios nos prueba, con circunstancias de la vida personal. Cada uno es probado de diferentes maneras, pero no nos prueba Dios metiéndonos en dificultades y en problemas. Vimos que a veces las dificultades y problemas son debido a las malas decisiones, son consecuencias del pecado, pero no son el castigo de Dios para probarnos. Vimos realmente cómo la manera de probarnos Dios es a través de mostrarnos su palabra. Y todos los que hemos sido sensibles al Dios del cielo y los llegamos a reconocer como nuestro Señor y nuestro Salvador, oímos su palabra, pero tenemos que estar atentos. Estaba diciendo en esta mañana que la preocupación de todos los pastores debe de ser como la de este servidor. No tanto que cada día demos una palabra buena, gloria a Dios, por ello que cada día nos bendice, nos da una palabra, sino el problema es que demos una palabra y las personas de Dios no atrapen esa palabra, no la tomen para ellos, no la atesoren y simplemente tengan el recuerdo de un culto espectacular, de una palabra que impactó sus corazones, pero no una palabra que se convierta en una fortaleza para sus vidas. Pero eso es lo que queremos y lo que estamos orando al Espíritu Santo, que cada uno de nosotros pueda tener esa bendición que dice la palabra. Dice: el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. En el libro del profeta Isaías dice que oiremos a nuestra espalda una voz que nos diga: no es por este camino, no cojas por este lado, coge por este camino, haz así y no hagas así. Y esa es la dirección que el Espíritu de Dios nos da a través de la palabra. Pero quiero leer, para bendición de los que no estuvieron, pero pueden escuchar en el Face, en esta misma página cuadrangular El Shaddai de la ciudad de Armenia. En el Face pueden encontrar la predicación de esta mañana y podemos tomar ahora la lectura. Génesis capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En esta mañana alcanzamos a ver cómo Abraham seguramente tuvo que pasar una noche de mucha oración, de mucho ruego al Dios del cielo. Y no sé, mi amable oyente, si usted recuerda la oración de Jesús en ese famoso huerto de Getsemaní. Jesús oró por 3 veces y buscó la ayuda de sus discípulos y no la encontró. Y él oró por 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Abraham tenía unas promesas, y toda la noche dijimos, él estaba pensando lo duro de la realidad, tener que tomar a su hijo y degollarlo y entregarlo en sacrificio a Dios. Más adelante en la Biblia aparece una prohibición expresa de hacer eso. Jesús jamás te va a pedir que sacrifiques humanamente a ningún otro ser, menos a uno de tus hijos o de tus hijas. Pero sí te va a permitir ser probado si amas más la comodidad, si amas más el buen nombre, si amas más la buena relación de un hijo o de una hija, cuando no estás haciendo nada indebido, sino fortaleciéndote en seguir firme y adelante en el camino del Dios del cielo. Es triste recordar la historia de una querida mujer con una enfermedad parecida a la hidropesia. En realidad no supe bien cuál fue su enfermedad, pero sé cómo tocó el corazón, cómo impactó a una mujer de nuestra iglesia que fue a su casa a hacer los oficios domésticos y vino tocada en su corazón. Una mujer de edad avanzada con su estómago inflamado, y ella dijo: le hablé del Señor Jesucristo, y aunque ella se mostró un poco escéptica, también me escuchó. Segundo o tercer día de ella estar trabajando, esta mujer aceptó al Señor Jesucristo, permitió que nuestra hermana orara por ella, y cuando nuestra hermana oró por ella, con plena certeza pidió a Dios un milagro de misericordia. Dios se glorificó. Esa mujer, al cuarto, quinto día de ir a trabajar, nuestra hermana estaba completamente desinflamada. Ahora, con miedo, con temor, empezó a tomar los alimentos que no podía, y descubrió con sorpresa que Dios la había sanado. Ella dijo a nuestra hermana: yo quiero que usted siga viniendo, porque la habían contratado por 15 días. Pero dijo: yo quiero que usted siga viniendo para que me ayude algo en los oficios, pero lo más que quiero es que usted me enseñe a orar, me ayude a entender la Biblia, la palabra de Dios, que venga a ayudarme en la vida espiritual. Nuestra hermana con todo el corazón fue. Pero a la segunda semana, la señora le dijo: ¿sabe una cosa? Voy a rogarle el favor que no vuelva. No quiero que vuelva a mi casa, ni que me vuelva a enseñar la Biblia. Ella le dijo: ¿por qué? Si usted sabe el milagro que Dios hizo, y usted me ha manifestado la intención de conocerlo más y de conocer la iglesia. Ella dijo: sí, pero es que mis hijos
que son quienes me apoyan y me ayudan, especialmente mi hijo mayor, y le habló de los títulos que tiene su hijo, y le dijo que es esto, que es aquello, tenía máster, era graduado, supergraduado, dicen en términos colombianos, más preparado que un yogur. Y este hombre, dijo ella, él me dijo, ¿cómo va a creer esas bobadas, mamá? Y ella dice, le dije que Dios me sanó, y él dijo, fue la sugestión. Usted no debe creer esas bobadas porque yo no creo en eso. Ella dijo, no puedo desagradar a mi hijo, así que le ruego el favor. No valió lo que nuestra hermana le dijo, no hagas eso con Dios, estás comiendo bien, estás bendecida por el Señor, no hagas eso, no rechaces a Dios. Pero ella le dijo, le exijo que no vuelva, y nuestra hermana no volvió. A los 6 meses más o menos, una pareja estaba buscando y nosotros no entendíamos, y buscaban porque no sabían ni bien el nombre de la señora, pero sabían bien el nombre de la iglesia. Queremos pedirles que vaya la señora fulana. ¿Y por qué? Y es que mamá se puso grave. Ella se puso grave, no fue una venganza de Dios, fue el rechazar a Dios. Y es increíble, pero Abraham estuvo dispuesto a entregar su hijo, y él tuvo como fortaleza de su corazón las promesas del Dios del cielo. En el libro de Romanos, el capítulo 4, y en Hebreos, el capítulo 11, hemos hablado bastante de Romanos capítulo 4, la noche de oración, de sensibilidad, de búsqueda de Abraham. Pero en Hebreos capítulo 11 nos da la definición espiritual de Abraham. En el capítulo 11, el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Escuche esto, Abraham llegó a la decisión, Dios va a resucitar a mi hijo. Pero a pesar de esa decisión, como papá, su corazón estaba quebrantado. Pero allí estaba este hombre en obediencia a Dios. La Biblia dice que se fue con su hijo, por eso se cree que era un joven, porque andaron, así haya sido sobre un asno, no sabemos, la Biblia no lo afirma, pero dice que él, 2 siervos suyos y su hijo fueron hasta un lugar donde Dios le reveló el sitio. Y dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. A pesar de que no era muy claro, de que él sabía, la Biblia dice que llevaba la leña, llevaba el fuego, pero también llevaba el cuchillo para degollar a su hijo, y solamente él sabía el compromiso. Entonces dejó a sus siervos, caminó con su hijo, y de pronto su hijo, que se cree era un joven que estaba cargando con la leña, le dijo, papá, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero el sacrificio. Abraham no le dijo, el sacrificio eres tú, le dijo, Dios se proveerá. Pero vemos todo lo que Abraham había sembrado en su hijo, un muchacho que pudiera haberse rebelado contra él. La Biblia no nos da los pormenores, pero se dejó atar de su padre, se dejó colocar allí en el lugar del sacrificio, y estuvo listo también a recibir ese golpe de quien no esperaba. Pero Abraham estaba muy atento a la palabra de Dios. Entonces, por eso, aunque con lágrimas dispuesto
a degollar a su hijo, alcanzó a oír: Abraham, Abraham. Heme aquí, Señor, detente, no le hagas nada al muchacho, porque ya sé, te probé y sé que me amas. Y sus ojos se abrieron y vio un carnero atado y vio la realidad de su palabra profética. Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Será que no puede proveer cuando nosotros encontramos el obstáculo, el problema aún en un familiar querido por nosotros que no entiende? Él no entiende, ella no entiende, porque no ha tenido la revelación del Espíritu Santo, que es Cristo en el corazón. Pero oramos para que lo haga y pueda entender y pueda tomar la decisión de volverse a Dios. Jesucristo no fue así. Jesucristo vino y Él fue hasta el extremo. Él no vino a ser, dijo alguien, el amague de ir a la cruz. Él sabía que iba a ir a la cruz y que iba a morir, pero sabía que iba a resucitar por el poder del Espíritu Santo. Pero probó la amargura de la muerte. Sus palabras fueron ciertas. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, lo cargó con nuestras enfermedades. Pero ¿qué digo? No fue que Dios lo cargó, fue que Él quiso cargar sobre su propio cuerpo todos nuestros pecados y todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Es interesante lo que dice Filipenses el capítulo 2, que es un texto tan conocido, tan necesario para cada uno de nosotros. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo recibió el más alto honor. Abraham recibió la multiplicación de la afirmación. Si usted lee con curiosidad Génesis capítulo 22, después Dios se revela de nuevo y le dice: ahora te juro por mí mismo, he jurado por mí mismo. Dios hace firme su propósito de bendecir a Abraham. Que Dios haga firme el propósito que tiene de salvar tu alma, de darte la plenitud de la bendición, porque sabemos que no es solamente para la eternidad. En esta tierra de dificultades y problemas, Él promete ayudarnos en todas las circunstancias. Él promete sanarnos de toda dolencia y enfermedad. Él promete liberarnos de toda atadura. Así que yo te animo en esta tarde: afirma tu corazón en Jesucristo. Ora conmigo. Padre bueno y misericordioso, en esta tarde, Señor, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Y Espíritu Santo, ayúdame en medio de las circunstancias. Si yo he pasado por la prueba de obedecer a tu palabra y he fallado, te ruego que me perdones y que me des una nueva oportunidad, porque tú eres el Dios de las nuevas oportunidades. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarde, en el nombre
de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración para la Iglesia Cuadrangular El Shaddai, para sus servidores, será un honor, una bendición poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese al 315-458-9562 y será una bendición poderle ayudar. Bueno, continuaremos con nuestra parte del programa, las respuestas a las preguntas razonables con la Biblia abierta. Buenas noches, la primera pregunta dice, ¿puede entender las escrituras el no convertido que lee la Biblia? Bueno, en mi opinión, pero ahora lo confirmaremos con la escritura, hay un conocimiento parcial. Recuerde un suceso extraordinario, maravilloso que está en el libro de los Hechos. La Biblia dice que un funcionario de Etiopía que venía a Jerusalén a adorar, es decir, era alguien que había decidido aceptar toda la doctrina de los judíos. En otras palabras, en otros apartes bíblicos se llama un prosélito judío. Él venía a adorar a Dios a Jerusalén, pero Dios lo inquietó y él venía leyendo al profeta Isaías, y Dios, que provocó esa inquietud en él, también movió a un hombre llamado Felipe, de un avivamiento. Estaba provocando Dios a través de este hombre un mover de gloria en un lugar llamado Samaria. Cientos, ¿por qué no decir miles de personas recibiendo el Evangelio, siendo bautizados, siendo personas convertidas genuinamente, llevándolos a la experiencia por los apóstoles y por el mismo Dios del cielo del bautismo en el Espíritu Santo? Pero este hombre que estaba allí, que venía a adorar y que venía inquieto leyendo la Escritura, que no la podía entender en plenitud, fue visto por Dios. Y Dios movió a Felipe. Leamos la historia, por favor. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Capítulo 8, perdón. Capítulo 8. Capítulo 8, el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gazad, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces Dios usa su palabra, y la palabra de Dios es viva y eficaz, pero la palabra desemboca en el propósito de Dios. Hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. La Biblia asegura, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si una persona lee la palabra y entiende, porque puede pasar, que necesita buscar ayuda y necesita entonces acercarse a la iglesia, o que Dios mueva a alguien de la iglesia para hablarle del Señor Jesucristo, si esa persona no lo quiere hacer, si llega alguien a anunciarle el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces digo por eso que puede ser parcial el conocimiento y queda un conocimiento incompleto, porque solamente se recibe el conocimiento completo cuando se puede recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo sé que lo que dicen las personas del mundo dicen, algunos que menosprecian lo espiritual, lo divino de la inspiración de la palabra. Yo he oído decir esto: la gente que escribió la Biblia fue gente muy importante, gente muy inteligente, muy sabia. Hay sabiduría en los proverbios, hay sabiduría en los salmos, pero el que no puede ver el objetivo de la Escritura, que es mostrarnos al Salvador y enseñarnos que todos lo podemos recibir como Señor y Salvador, no comprenderá el propósito de la Escritura. Así que yo creo que sí se puede entender ese texto básico que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La lectura de la Escritura nos debe de llevar a conocer a Jesucristo. Notemos lo que pasó con este hombre. Fue tanta la explicación. Los comentaristas dicen que de acuerdo a la época, tal vez fueron un buen trayecto de horas, algunos dicen posiblemente de días, que Felipe estaba allí, basado en esta escritura, hablándole del Evangelio de Jesús. Y mire esto: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Quiero que note la respuesta. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, porque ahora tenía a Cristo en el corazón y tenía al Espíritu Santo en su vida, tenía el sello del Espíritu. Note lo que él reconoció: Jesucristo es el Hijo de Dios. El nombre compuesto: Jesús el Salvador, Cristo el ungido, el único Salvador ungido por Dios para los hombres, el Señor Jesucristo. Si no nos conduce a esto, el conocimiento de la palabra puede endurecer nuestro corazón, puede entorpecernos, puede llevarnos a doctrinas de error. Así que qué bueno poder seguir la dirección de Dios y poder reconocer por el estudio de la palabra al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tendencia en el mundo moderno: querer entender los misterios de la palabra de Dios, querer saber misterios. No hay misterios, hay una revelación. Jesucristo es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser santos. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice: por favor explicar qué quiso decir Jesús en San Juan 14, verso 2 al 3. San Juan capítulo 14, versículo 2 al versículo 3.
Vamos a tratar de encontrarlo acá. Ya lo tenemos acá. San Juan capítulo 14, versículo 2 al 3. Dice en esta versión, que es la Reina Valera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una palabra profética del Señor Jesucristo y tiene que ver mucho con todo lo que está sucediendo. Recordemos, miremos lo que está sucediendo antes. Jesús en otros evangelios se advierte, aquí también un poco, está previniendo a sus apóstoles de que Él va a ir a Jerusalén, que va a ser un momento de confusión donde todos le van a negar. Y precisamente el apóstol Pablo le dice: Señor, si todos te dejaran, yo no. Yo pondré mi vida por ti. Y es entonces lo que dice los versículos antes. El capítulo 13, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Un tiempo difícil. Y a ellos en ese tiempo difícil les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En esa época difícil y en esta época, lo que necesitamos es afirmar el corazón en la confianza en el Dios del cielo y en la confianza en el Salvador, el Señor Jesucristo. No hay rivalidad ni están separados. En nuestra forma doctrinal que hemos entendido, hay un solo Dios, pero ese Dios no se pasa un momento por el Padre, otro por el Hijo y otro por el Espíritu Santo. Son 3 personas y un solo Dios, y no sé explicar el misterio como son 3 y 1 al mismo tiempo, pero uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, y no hay rivalidad, hay unión de propósito. Nos quieren dar la salvación. El Dios el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Dios el Hijo se despojó de su gloria y pagó el precio por nosotros, y Dios el Espíritu Santo es el que nos da poder para testificar de Él y para vivir la vida cristiana victoriosa. Jesús dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y esta es la parte profética. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No me voy a referir a este punto, pero por un tiempo fue enfático en la iglesia el pensar y el alimentar nuestro corazón con la convicción de que tendremos, según el libro de Apocalipsis, una morada en los cielos, con calles de oro, con puertas de perlas preciosas, de piedras preciosas, pero nosotros sabemos que no es la pobreza la que honra a Dios, no es la crisis económica, es el ser fiel a Él, aunque tengamos escasez y aunque tengamos abundancia. Así que no me voy a referir a ese punto. La primera parte profética de esta palabra es que tenemos una morada en los cielos. Hablamos también de las coronas que Dios da a cada persona, pero me voy a referir a la segunda parte. Dice:
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Jesús de Nazaret le dice: yo voy a preparar un lugar, pero vendré y los tomaré a mí mismo. Está hablando del poder de la resurrección. Todos nosotros sabemos por la palabra de Dios que hay un misterio. Hay un misterio, pero es una promesa profética. En el momento de la segunda venida de Cristo, la primera parte, porque es profético, son dos partes de la segunda venida de Cristo. Él vendrá, sonará la trompeta, no vendrá directamente a la tierra, pero el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros nos vivificará y transformará nuestros cuerpos mortales. El poder del Espíritu Santo que moró en aquellos que murieron en Cristo lo resucitará. Miremos lo que dice Romanos, creo que es el capítulo Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Si es ese, ¿no? No. Sí, capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Especialmente el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y eso está en acuerdo con lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 15. Todo el capítulo es interesante, pero miremos el versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se haya visto de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Retomemos lo que dice Romanos capítulo 8. Mantengamos con firmeza la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hagamos eco de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No permita que se apague ese fuego del Espíritu Santo, porque es el poder que obrará
la transformación, si usted está vivo o viva, cuando se suene esa final trompeta. Y si usted ha ido a la presencia de Dios, entonces ese poder del Espíritu hará que ocurra el milagro y su cuerpo resucitará transformado a la imagen y semejanza de la gloria del Señor. Así que esa es la palabra profética. Él nos tomará a sí mismo, porque Cristo está en nuestro corazón y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ese es el poder de la transformación del cuerpo, o el poder de la resurrección cuando suene la final trompeta. Espero haber contestado la pregunta. Y la última pregunta dice, ¿el Espíritu Santo en qué manera me puede ayudar a ser un buen hacedor de la palabra? Ah, qué importante, nos sale conectado en la pregunta, ¿en qué manera me puede ayudar el Espíritu Santo? Para ser hacedor. Para ser hacedor de la palabra. Bueno, en primer lugar, dijimos que la Escritura, en las preguntas que hemos contestado, la Escritura tiene el propósito de revelarnos al Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo viene, según la promesa de Jesús, para ser el consolador, el que esté con nosotros para siempre. Y recuerden San Juan capítulo 14 que el Señor Jesucristo dijo, yo no los dejaré huérfanos. Aquí en Romanos, en el capítulo 8, donde estuvimos leyendo, asegura la Escritura que la obra del Espíritu Santo en nosotros, que podemos alimentar, por decirlo así, o podemos apagar, o podemos contristar, definitivamente depende de lo que nos ocupemos. Esencialmente es que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Dice claramente en el capítulo 8 y el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Espíritu Santo nos guía, es decir, Él nos enseña, dice San Juan capítulo 14 y 15, nos recuerda la palabra y da testimonio a nuestro espíritu. Viene esa inquietud. Él dice también, la palabra provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Leamos por favor en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Y en muchas partes de la Escritura dice de la obra del Espíritu Santo. Y algunas veces nosotros decimos que el Espíritu Santo es el que convence, pero creemos que convence al mundo, y es la verdad. El Espíritu Santo es el que convence, pero el Espíritu Santo también está con nosotros para consolarnos y para ayudarnos. Él es el que está con nosotros para permitirnos afirmar el corazón en las cosas
santas del Dios del cielo. Después de decir que es nuestro consolador, en el capítulo 14, el versículo 25 dice: el que me ama guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Yo creo que Dios sí nos revela misterios, y creo que sí puede ser verdad que Dios lleve a una persona y le muestre la gloria del paraíso. Pero si Dios no revela a una persona su palabra para que la obedezca, para que sea más fiel, para que recuerde la palabra de Dios en los momentos álgidos y difíciles, entonces está equivocando la ayuda del Espíritu Santo. Él viene para enseñarnos y para recordarnos, y lo vimos en Romanos, y para dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que estamos haciendo la voluntad del Dios del cielo. En 2 ocasiones dice la Biblia, Jesucristo oyó una palabra y la oyeron los que estaban con él, cuando fue bautizado y cuando pasó el tiempo del huerto de Getsemaní. La Biblia dice que en ambas ocasiones se abrieron los cielos. La primera ocasión Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, pero en ambas ocasiones se escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el Espíritu Santo el que va a fortalecer nuestros corazones y nos va a ayudar, nos va a enseñar lo que es bueno, lo que es agradable. Es el que nos va a consolar en las dificultades y en las circunstancias. En ese sentido, el Espíritu nos ayuda, pero usted puede, y lo sabe si es de la Iglesia Cuadrangular, lo sabe, y puede que otros también lo sepan, porque todos tenemos la misma Biblia, y el Espíritu Santo, aunque en diferente manera, nos enseña la misma palabra. El Espíritu Santo lo podemos apagar, lo podemos contristar o lo podemos avivar. Entonces en Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses el capítulo 2, pero en el versículo 12, la segunda parte dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No resistamos al Espíritu Santo. La gente que apedreó a Esteban lo resistió. Esteban era lleno del Espíritu Santo, les hablaba de la gloria de Dios y ellos taparon sus oídos, rechinaron los dientes de furia y arremetieron a una contra Esteban y lo apedrearon. Mientras él decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ellos lo apedrearon hasta matarlo. Nosotros tal vez no hacemos eso, Dios nos guarde, pero a veces nos resistimos a lo que Dios nos está guiando, a la humildad, a la obediencia, al darle cada día más libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Él está con nosotros y Él está tocando nuestros corazones. Él nos ayuda a ser fieles y obedientes a la palabra de Dios. Es la única manera. Si usted está siguiendo la dirección del Espíritu, Él tendrá cada día más fuerza, más poder, si se quiere, en su corazón, en su vida.
Si usted decide desobedecerlo, esa voz del Espíritu se irá apagando hasta que usted no tenga conciencia de qué es lo que el Espíritu Santo puede ayudarle. Si usted vence pequeñas batallas, cada vez el fuego del Espíritu se va a encender más. Si usted hace lo que la Escritura dice, recuerde, se apaga el Espíritu Santo cuando no se hace lo que Dios dice que hagamos. Se contrista el Espíritu Santo cuando se hace todo lo contrario a lo que dice la palabra que hagamos. Entonces hay cientos de cristianos que sí tienen el Espíritu Santo, pero lo tienen apagado porque su vida no es dinámica en el hacer lo que Él dice que hagamos. Tome una leidita a Efesios capítulo 4 para ver lo que Él no quiere que hagamos, que lo contrista. Pero tome una leída a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 para que tome una visión de lo que Él quiere que usted haga para que se encienda ese fuego. No deje de congregarse, no deje de orar, aunque a veces parezca que su oración no está siendo oída, siempre será oída. Dios siempre le escuchará. Abra su corazón, háblele a Dios de sus errores, pídale perdón por sus errores, pídale a Dios la oportunidad de seguir adelante y Él siempre tendrá la oportunidad de avivar el fuego de su espíritu en usted. Bueno, espero haber contestado las preguntas. Dios les bendiga, ha sido una tarde maravillosa. Gracias por sus preguntas. Espero con todo mi corazón haber dado respuesta sencilla, con la Biblia abierta, a cada una de sus inquietudes. Recuerden, seguimos orando por Cristina Ríos, por la pastora y por tantas otras personas, pero Dios nos consolará, Dios nos fortalecerá y bendecirá nuestras vidas. Recuerde su programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia, de 5 a 6 de la mañana. Allí nos veremos. Bendiciones, una excelente noche y de nuevo un abrazo, una bendición especial para todas las mamás. Muchas mujeres hicieron el bien, pero ustedes las sobrepasan a todas porque tienen el temor, porque tienen la confianza en el Dios del cielo y Él escucha sus oraciones. Bendiciones.